Bueno, vamos a continuar. De hecho me di cuenta de que se me olvidó mencionar las características de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces se los voy a decir rápidamente y ahorita pasamos con el ejemplo. Tenemos que se pueden recorrer distancias iguales en tiempos iguales con la velocidad inicial o se pueden recorrer distancias diferentes en tiempos iguales sin velocidad inicial. La aceleración siempre se va a mantener constante y la velocidad cambia uniformemente, o sea, acelera o decelera, ¿sí? Bueno, pasemos con el ejemplo para que pongamos en práctica las fórmulas. Eso sí, pues les aconsejo que sí practiquen un poco en despejar las fórmulas, ya que si despejas mal la fórmula, vas a tener mal todo el problema y pues no queremos eso. Y bueno, vamos a pasar con el que hicimos del guepardo. Entonces, nos lee el problema. Un guepardo recorre 250 metros en 10 segundos. En un minuto recorre 1500 metros y decelera en 5 segundos. Entonces tenemos que encontrar la distancia total recorrida. Entonces vamos a tenerlo así. Esto es lo que recorrió el guepardo. Ah, sí, también se me olvidó mencionar. Recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme les dije de que siempre va a ser recto, pero en el caso del acelerado puede ser como sea. Recuerden el que hicimos del coche, de que va al norte, después al sur y todo eso. Por eso no va a ser siempre recto. En este caso nos va a salir así. Entonces tenemos en 10 segundos, digamos que aquí son los 10 segundos, recorrió 250 metros. Aquí ya tenemos dos datos, el tiempo y la distancia. Después pasa todo un minuto y en ese minuto recorre 1500 metros. Ajá. Entonces vamos a poner aquí un minuto. De nuevo ya tenemos otros dos datos y de una vez para que tengamos todo en los mismos tipos de datos, por ejemplo, aquí tenemos minuto y segundo, vamos a convertir el minuto a 60 segundos, ¿sí? Ya están todos iguales. Recuerden que la velocidad se mide en metros sobre segundos, entonces así también es más fácil a la hora de sacar el resultado. Y después nos dice de que va a decelerar en solo 5 segundos. Entonces, en este cacho que nos queda, que son 5 segundos, va a ir decelerando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sacar lo siguiente. La velocidad, porque digamos que la velocidad en este caso es constante. Recuerden que les dije de que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Entonces, aquí tenemos velocidad es igual a 250 metros, que es la distancia, entre 10 segundos. Como ninguno de estos dos se va a cancelar, por eso nos va a quedar exactamente como debe ser, en metros sobre segundo. 250 entre 10 es 25. Este fue fácil, no se necesita calculadora. Ahí lo tenemos. Después, en el siguiente, de los 1500, veamos qué nos sale. Es velocidad igual a 1500 entre 60. Los metros y los segundos. Y aquí nos va a salir que es 2,25. También 25 metros sobre segundo. ¿Sí? Aquí lo que podemos observar es de que la velocidad es constante, exactamente como mencionan las características. Entonces, vamos a quitar esto de aquí, ya que necesitamos el espacio. Entonces, vamos a poner... Se me cayó el gis, perdón. Vamos a poner que la velocidad son 25 metros sobre segundo, ¿sí? Y como les digo, así sacamos nuestra velocidad con la fórmula clásica, distancia entre tiempo. Después, vamos a poner, vamos a ver su velocidad.
Y entonces vamos a ocupar la siguiente fórmula de las que les mostré anteriormente. Va a ser velocidad 2 es igual a velocidad 1 más AT. Pero como nosotros queremos saber la aceleración, entonces vamos a despejar y nos va a quedar así. A es igual a V2 menos V1 sobre tiempo, ¿ok? Y entonces, nuestra velocidad 2 va a ser 0 porque va a ir decelerando y obviamente como va a ir parando poco a poco, va a terminar a 0 metros sobre segundo. Nuestra velocidad inicial es, claro, 25. Entonces va a ser 0 menos 25 sobre 5 segundos para saber este cachito. Entonces tenemos menos 25 metros sobre segundo. Ajá. Entre 5 segundos. Y recuerden que vamos a hacer lo de la ley del sándwich que nos explicó. Entonces los segundos lo vamos a poner sobre 1. Entonces los de afuerita se van a multiplicar y los de adentro se van a multiplicar. Entonces nos queda menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Porque recuerden que en aceleración esa es la forma de ponerlo. Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la deceleración va a ser de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora, para sacar la distancia total, vamos a ocupar la siguiente fórmula. Vamos a ocupar V1T más AT cuadrada entre 2. Recuerden, ya para que chequen después con sus apuntes, de que estamos ocupando las fórmulas que están del lado derecho, o sea, las que son con velocidad inicial, porque claro, tenemos velocidad inicial, ¿sí? Entonces, para sacar la distancia vamos a ocupar esta fórmula. Tenemos la velocidad inicial, que son 25 metros sobre segundo, por tiempo lo vamos a multiplicar por esos 5 segundos, porque recuerden que no sabemos cuántos metros recorrió ahí, porque ahorita cuando sepamos, juntamos, mejor dicho, sumamos todos los metros y así ya tenemos la distancia total que recorrió. Entonces tenemos por 5 segundos más la aceleración que ya lo sacamos, que es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que serían 5 segundos al cuadrado entre 2. Entonces, 25 por 5 nos va a dar 125. Los metros no se van a... ¿Cómo se dice? Se van a quedar igual. Y entonces aquí recuerden de que el segundo es como si estuviera sobre 1 metros. Para que lo comprendan más, lo voy a poner así. Ajá. Entonces, como está arriba este segundo, se van a cancelar y quedan metros, que es justamente lo que queremos porque estamos sacando la distancia. Tenemos 125 más, aquí para hacerlo más fácil y no poner todo el procedimiento, tenemos 5 al cuadrado, va a ser 5 por 5, 25. Entonces es como si fuera menos 5 por 25, que también nos va a dar 125, y ese 125 lo vamos a dividir entre 2. Entonces nos va a quedar 62.5. Pero hay que recordar de que está el negativo y menos por más es menos. Entonces nos queda menos 62.5 metros. Por lo mismo, el segundo es al cuadrado, se van a terminar cancelando estos dos, ¿sí? Entonces nos queda 125 más menos 62.5. Entonces, claro, más por menos se va a restar. 125 menos 62.5 va a ser 62.5 metros. Entonces, esa es la distancia que tardó en decelerar el guepardo. Entonces, para saber la suma total, vamos a sumar 62.5 más 250 más 1500, que nos va a dar
1812.5 metros. Así sabemos la distancia total, la aceleración, mejor dicho en este caso la deceleración, que fue -5, y la velocidad constante que tuvo el guepardo en todo ese tiempo, ¿sí? Y bueno, eso sería movimiento rectilíneo uniforme.